Muchas gracias, señora Presidente, y igualmente un saludo a todos los colegas y también los citantes que me antecedieron. De todo lo dicho se observa que la política pública en cuanto al final de la vida se refiere va aunada con las declaraciones de la Corte Constitucional en el sentido que se expresa en la sentencia C-233 del 22 de julio del 21, con la resolución articulada 971 del 1 de julio del 2021. Es pedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Voy a centrarme en el objeto de la resolución. En su objeto, esta resolución señala que los casos y condiciones están definidos en la sentencia C-239 del 97 y T-970 del 2014. Se subraya que en el artículo 4 de esta resolución, como criterios de garantía del derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia, la prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad. Tal como señala Edwin Santiago Lucas en su artículo sobre la distinción entre disposición y norma, hacia una comprensión de las sentencias interpretativas y el objeto de control de constitucionalidad, en el sentido que las sentencias de la Corte Constitucional interpretativas no se limitan a suprimir el precepto legal declarado inconstitucional, sino que además crea o innova o se vuelve fuente de derecho, invadiendo así con ello las funciones del Poder Legislativo. En este sentido, el Tribunal Constitucional no se limita a dictar sentencias de estimación o desestimación, sino que optaron estas sentencias interpretativas en forma unilateral por el vicio de la inconstitucionalidad. La distinción entre disposición y norma hacia una comprensión de las sentencias interpretativas y el objeto de control de constitucionalidad, como aparece en la revista Ciencia y Cultura. En el mismo sentido, Hans Kelsen, un alemán, planteó que la anulación de una ley se produce esencialmente en aplicación de normas de la Constitución, estando ausente la libre creación, que es más una característica que le corresponde al legislador, en este caso, este Congreso de la República, y se encuentra esa reseña en un artículo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, en escritos sobre democracia y socialismo. Por ende, la labor de la Corte Constitucional es de aplicar la norma en el ámbito meramente jurisdiccional. Surge la cuestión, un interrogante: ¿cuál es el parámetro constitucional para determinar por resolución del Ministerio de Salud criterios para garantizar a morir dignamente como un derecho fundamental? O sea, ¿dónde radica realmente esto? ¿Qué respuesta tendría el Ministerio? Habida cuenta que la Carta Política Fundamental señala claramente que no existe la muerte digna como derecho fundamental en su articulado. Este análisis, esa manera de solicitarle al señor Ministro de Salud la aclaración respectiva para efecto de estas disposiciones que realiza el Ministerio a su cargo en relación al derecho a morir dignamente y la eutanasia. En este orden de ideas, para contextualizar lo atinente a la eutanasia, se observa que ésta debe ser prohibida en el sentido de que no es un derecho humano.
a pesar que la Corte le haya otorgado a la eutanasia un patente a través del consentimiento informado que ejercemos todas las personas con el derecho a la autonomía, lo que la Corte ha denominado el derecho fundamental a morir dignamente. Es un invento de un derecho fundamental. De tal manera que al referirse a los actos ejecutivos que provocan la muerte de una persona mediante la administración de un fármaco o la supresión de elementos que pueden prolongar la vida, se está en presencia de un delito y se impide que por los métodos naturales las personas puedan morir en los tiempos que les correspondan. Sin embargo, desde la filosofía provida, se entiende que la muerte es un proceso inherente a la vida y la vida se inicia desde la concepción o fecundación hasta la muerte natural. Por consiguiente, desde el pensamiento provida no se está de acuerdo con la eutanasia, que prolonga la vida mediante métodos desproporcionados, causando graves consecuencias sin respetar los deseos del enfermo, que es lo que se denomina el ensañamiento terapéutico, que van destinados a impedir el proceso de la muerte biológica. Se debe más bien propender por la ortotanasia, que hace referencia a la muerte a su tiempo. Cada persona debe morir a su tiempo sin acortar la vida, ni alargarla tampoco innecesariamente, con medios extraordinarios que prolonguen la agonía del paciente. Por supuesto que no. Este es el tema emergente y reemergente en el ordenamiento jurídico colombiano, en consideración que la vida es un valor y un bien jurídico de elevada trascendencia. Por ende, la labor del Estado casualmente es proteger la vida conforme a la dignidad humana, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política de Colombia, y no debe ceñirse únicamente a que el ser humano manifieste o exprese bajo su voluntad de seguir existiendo o no. Por tanto, señor ministro, pese a la sentencia C-239 del 97, cuyo magistrado ponente fue Carlos Gaviria, y la T-970 del 2014, que profirió la Corte Constitucional, el legislador ha manifestado dentro del ordenamiento jurídico los delitos de homicidio por piedad e inducción o ayuda al suicidio, con aumentos de pena desde el año 2005 hasta el presente. Ahora, es pertinente señalar que existen enfermedades que producen intensos dolores, sufrimientos provenientes de lesiones graves e incurables. Por supuesto que existe. No obstante, esto no faculta para regular la eutanasia y la inducción o ayuda al suicidio, en virtud que estos no se pueden ponderar la vida y la libertad, principalmente donde no se ve afectada la dignidad humana. En virtud de esto, el fin esencial del Estado y la ciencia debe ser la prevención de las enfermedades y aunar los esfuerzos en procura de la salud de las personas, por encima con el propósito de aliviar el dolor y sufrimiento y los padecimientos de ciertas patologías que en muchos casos, por supuesto, incurables, permeen el ciclo final del ser humano. Sin embargo, la interrupción disruptiva que produce la eutanasia y la inducción al suicidio presenta la inquietud de denominar como un derecho fundamental a una muerte digna, separado totalmente del derecho constitucional y legal. Ahora, a contrario sensu, como se ha manifestado, la dignidad se predica de la inviolabilidad de la vida humana. Una consideración final: la eutanasia es un delito.
De igual manera se presentan argumentos que han sido ampliamente debatidos a nivel mundial. Esto no solamente es Colombia quien se ocupa de esto, y se observa que se ha mantenido la práctica de la eutanasia como un delito, salvo los siguientes países: Holanda, que la consagra, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, España y algunos estados de los Estados Unidos. Esto no es una norma general en los otros países. Y de igual manera en Australia, en algunas partes, y se debate actualmente en Nueva Zelanda y también en Portugal, para mostrar que esto no es una norma constitucional internacionalmente válida. Por esta razón se señalan los argumentos de por qué no es conveniente legalizar la eutanasia, de acuerdo a la publicación realizada por el doctor Alejandro Goy, profesor titular de la Universidad de Chile y presidente de la Academia Chilena de Medicina, el cual en el artículo titulado Apuntes sobre la eutanasia manifiesta que para los médicos el tema de la eutanasia es más delicado y sensible que para quienes no lo son. Y usted es médico, señor ministro, y expuso unas razones. La primera razón es que para los médicos la eutanasia ha estado explícitamente prohibida conforme a la tradición hipocrática de más de 2 milenios. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Esta sentencia está ligada al principio bioético contemporáneo, no maleficencia. La segunda razón que se esboza allí es que una cosa es pronunciarse en abstracto sobre la eutanasia y otra tener que aplicarla en la vida real. Son los médicos y no los filósofos o los bioeticistas los llamados a llevar a cabo la eutanasia en situaciones concretas, con la consiguiente carga moral, psicológica y emocional que ello significa. Expuso una tercera razón: es que el médico ha sido formado y entrenado para salvar vidas y no para darle término. Por eso le es difícil aceptar que el alivio al sufrimiento se tenga que lograr a costa de dar término intencionado a la vida de una persona. Ahora, respecto a la inducción o ayuda al suicidio, defensores fundamentales en el deber ético del médico de no abandono de su enfermo, lo cual es moralmente indefensable. Es una labor que, contrario sensu, el médico está llamado a defender la vida del ser humano. En general, el derecho al suicidio se basa en la autonomía de la persona, pero la autonomía no es un valor absoluto y debe ser balanceada con otros valores éticos que la sociedad ha abrazado. Al margen del juicio moral del suicidio como acto humano, el suicidio es en una persona asistido por otra, produce la impresión que es una manera hipócrita de la eutanasia. Una eutanasia, por así decirlo, activa. Aunque no es el médico quien directamente pone término a la vida del paciente, es cómplice directo de su muerte al proporcionarle en su rol de médico y utilizando los conocimientos técnicos o científicos y los medios eficaces para su autoeliminación. El médico es tanto o más responsable, escuche bien, de la muerte de la persona que el propio enfermo sugiere quitarle la vida. El suicidio es un acto privado, ligado al principio de la autonomía, del cual responde moralmente la persona que se suicida, en tanto que administrar los medios para que una persona se suicide, hay una gran diferencia, es un acto ligado al principio de la no maleficencia, que prohíbe provocar daño intencionado. Senador, 1 minuto para que concluya. Por último, puedo decir lo siguiente.
Uno, hay un hilo imperceptible entre pasar de ser ministro estrella a ministro estrellado. Es lo primero que quiero precisar. La segunda apreciación que quiero hacer en este minuto final es que hay que entender que nosotros tenemos que considerar muy seriamente continuar. De ser así, no revocar esta resolución, formó parte del partido de gobierno. Y la tercera, que quede completamente claro, que no estamos en el Congreso de la República como partido para vivir mediante beneficios, sino actuamos mediante principios. Muchas gracias, señora Presidenta.